Hilera 9, las cosas cambian nuevamente. Voy a estar haciendo puntos derechos, pero voy a tener un pequeño cambio cuando llegue al eje central. El palito vertical es derecho, entonces voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos derechos y ahí hago una lazada. Mi eje central me va a decir que tengo que hacer de separación 2 puntos derechos y voy a tener que repetir este combo, o sea que voy a tener lazada y tengo que tener sí o sí 9 puntos derechos. Ahí los cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Recuerden, el eje central es como un espejo donde se refleja lo que hice al principio. Por eso ayuda mucho marcarlo, porque siempre voy a tener que hacer lo mismo de un lado o del otro. Entonces, arrancamos con la hilera 9. Hilera 9, aquí ajusto mi tensión, voy a tener el I-cord de borde. Paso, punto revés, tejo, punto derecho. Y aquí yo tenía que comenzar tejiendo puntos derechos y eran 9, entonces cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Verificamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Esta verificación en realidad no es tan necesaria si ustedes al tejer van contando los puntos. Pero si tienen alguna duda, siempre paren y cuenten, por favor, ¿sí? Una vez que sé que tengo los 9 puntos, aquí comienzo la lazada. Hago una lazada y tenía 2 puntos derechos de separación. Entonces tejo 1, tejo 2. Y aquí nuevamente yo tenía mi lazada. Y si está correcto, yo debería de tener aquí 9 puntos derechos más. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Paso marcador, el gráfico se repite de nuevo. Tengo que tejer 9 derechos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Aquí viene la lazada. 2 puntos derechos de separación. Lazada nuevamente. Y 9 puntos derechos. Al final tengo mi borde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Borde, revés, pasa sin tejer, derecho se teje. Y voy a girar. Hilera 10, simplemente voy a tener que tejer todos los puntos como se presentan, incluida la lazada. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Hilera 10, paso el punto revés sin tejer, tejo el derecho, veo qué vista tengo todos mis puntos como revés. Entonces aquí tengo que tejer todos los puntos como revés, incluida la lazada. Entonces, tejo todos estos puntos, todos como revés. Así hasta llegar al final. Aquí me estoy acercando al final, simplemente estoy tejiendo todos los puntos como revés. Quiero llegar al borde. Revés, pasa puntos sin tejer, derecho se teje, giro y voy a estar en la hilera 11. Van a ver que el comienzo acá siempre va a ser muy repetitivo y voy a tener mi combo de lazadas y derechos. Si ustedes recuerdan, eran 3. Entonces, lazada, derecho, lazada, derecho, lazada, derecho. Aquí en la parte central es cuando las cosas siempre cambian. Y en este caso, ¿qué voy a tener? Voy a tener que tejer 2 puntos juntos como derecho 3 veces. Y después voy a tener
un agregado de un derecho, una lazada, y voy a tener una separación central de 2 puntos derechos. Después tengo lazada derecho, que es un reflejo de lo que tenía del otro lado, como si fuera un espejo. 3 puntos juntos hacia la derecha, si ustedes se fijan, tengo 1, 2 y 3. Y nuevamente voy a tener el combo de las lazadas y los derechos. Ajusto aquí mi tensión. Siempre arranco con mi borde. Revés pasa sin tejer. Derecho se teje. Van a ver que poco a poco esto comienza a aparecer. De todas maneras todavía es muy chiquito. Entonces arranco con mi combo de lazadas. Lazada, derecho, lazada, derecho, lazada, derecho. Paro. Aquí yo voy a tener que hacer los 2 puntos juntos y esto se repite 3 veces. Entonces, tomo 2, atravieso los 2, los tejo como derecho. Aquí tengo mi primer combo. Tomo 2, atravieso los 2, los tejo como derecho. Segundo, tomo 2, atravieso los 2, los tejo como derecho. Siempre tengo que atravesar los 2. 1, 2 y 3. Ahora sí tengo que hacer la separación y la parte central. Y aquí tenía que tejer un derecho. Hago una lazada. Y los 2 puntos de eje eran derechos. Entonces tengo un derecho, 2 derechos y se repite. Lazada, derecho y comienzan los 2 puntos juntos. Tomo 2. Atravieso los 2. Los tejo como derecho. Y estos eran 3. Aquí tengo 1. 2. A ver si se ve. 3. ¿Qué me tiene que quedar a mí en mi aguja? Los 3 puntos para el combo de las lazadas. A ver si se nota ahí. Lazada, derecho, lazada, derecho, lazada, derecho. Paso marcador y esto se repite nuevamente. Y van a ver que así es como poco a poco me van a aparecer mis ondas. Arranco con las lazadas. Lazada derecho, lazada derecho, lazada derecho. Después de hacer este combo tenía los 2 puntos juntos. Entonces, atravieso 2, los tejo como 1. Atravieso 2, los tejo como 1. Atravieso 2, los tejo como 1. Y tenían que ser 3. 1, 2 y 3. Después tenía una pequeña separación que era un derecho, una lazada y los puntos de eje. 2 derechos. 1 y 2. Y todo se repite de nuevo como un espejo. Lazada derecho. Y ahí tenía los 2 puntos juntos. Atravieso 2. Lo tejo. Atravieso 2. Lo tejo. Atravieso 2. Lo tejo. Eran 3. Entonces, 1, 2 y 3. Me tienen que quedar 3 puntos para las lazadas y el borde final. Lazada, tejo derecho, lazada, tejo derecho, lazada, tejo derecho. El borde era el punto revés, pasa sin tejer, el derecho lo tejo. Y este es el fin de la hilera 11. La hilera 12, si ustedes se fijan, voy a tener que estar repitiendo lo mismo que he hecho al comienzo de cada combo. Voy a tener que hacer la decoración. En esta hilera 12 es donde yo voy a tener que ver todos los puntos como revés, pero como estoy girando mi tejido, voy a tener que tejer todos los puntos como derecho. Ajusto aquí mi tensión, comienza esta hilera 12. Lo primero que yo tengo es el borde. Este pequeño borde de I-cord de 2 puntos. Revés pasa sin tejer,
derecho se teje y aquí todos los puntos, incluidas las lazadas, las tengo que tejer como derechos. Entonces simplemente voy tejiendo todo como derecho hasta llegar al final. Aquí nos estamos acercando al final, sigo tejiendo todos los puntos como derechos, incluidas las lazadas. Cuando llego a mi borde de 2 puntitos, el revés pasa sin tejer, el derecho lo tejo. Giro y voy a estar en la hilera 13. Aquí estamos en la hilera 13, lo voy a marcar aquí. Voy a comenzar siempre con los puntos derechos. Miren por favor que aquí todo es un espejo. Y voy a contar la cantidad de derechos con los que voy a arrancar. Voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Después viene la parte central donde voy a tener una lazada, un derecho y van a ver que ahí siempre voy a mantener mi eje. Entonces, para hacerlo fácil voy a tener 10 derechos, una lazada, 4 puntos derechos centrales y voy a volver a repetir lo mismo. Esta sería la hilera 13. Ajusto aquí mi tensión, arranco con el borde, hilo hacia adelante, punto revés pasa sin tejer, derecho si se teje y voy a contar 10 puntos derechos. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí es donde viene mi lazada y voy a tener que tejer 4 puntos derechos centrales. Entonces tengo 1, 2, 3 y 4. Nuevamente viene la lazada y si está todo correcto, yo aquí debería de tener 10 puntos derechos también. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Paso marcador, todo se repite de nuevo. Arranco con 10 puntos derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tengo la lazada y mis 4 puntos derechos centrales. Entonces, 1, 2, 3, 4. Nuevamente voy a tener la lazada y me deberían de quedar 10 puntos derechos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Me queda mi borde. El revés siempre pasa sin tejer. Tejo el derecho. Cuando gire, yo voy a estar en la hilera 14. Hilera 14, lo único que yo tengo que hacer es tejer todos los puntos como revés, porque necesito que se vean como derecho. Entonces simplemente voy a tejer los puntos como se presentan, incluidas las lazadas. Aquí ajusto mi tensión, estoy en el revés de la prenda, arranco con el borde, hilo delante, revés pasa sin tejer, tejo el derecho y el resto de los puntos los voy a tejer como se presentan, o sea, como revés. Simplemente tejo todos los puntos como revés, incluidas las lazadas, hasta llegar al final. Esta es la hilera 14. Aquí me acerco al final, sigo tejiendo todos los puntos como revés. Lo que me importa a mí es llegar al borde. Cuando llego al borde tengo el revés, punto pasa sin tejer, tejo el derecho y cuando yo gire voy a estar en la hilera 15. Hilera 15, aquí nuevamente tengo los combos de 2 puntos juntos y las lazadas. Estoy en la hilera 15, voy a tener lazada derecho, lazada derecho, lazada derecho. Aquí la cosa cambia
Voy a arrancar con mi pequeño grupito de 2 puntos juntos como derecho. Y voy a tener que hacer 1, 2, 3 y 4. Una vez que yo hice este pequeño combo, vuelvo a tener un pequeño cambio con lazada. ¿Qué voy a tener? Una lazada, un derecho, una lazada. Tengo mis puntos de eje que son 2 derechos y todo se repite de nuevo. O sea, voy a tener un espejo del otro lado. Lazada, derecho, lazada. Los 2 puntos juntos que son 1, 2, 3 y 4. Y nuevamente vuelvo a tener lazada, derecho, lazada, derecho, lazada, derecho. Esta es la hilera 15. Traigo aquí mi tejido, ajusto la tensión nuevamente. Arranco con el borde, hilo adelante, punto revés, pasa sin tejer. Tejo el derecho y ahí voy a arrancar con el combo de las lazadas. Tengo lazada derecho, lazada derecho, lazada derecho. Vienen los 2 puntos juntos, por favor. Y yo tenía que repetir esto 4 veces. Entonces, tomo 2 puntos, atravieso siempre los 2 y los tejo como 1, siempre como derecho. Y ahí tengo 1. Tomo 2, los tejo como derecho. Ahí tengo 2, 3 y 4. Verifico. 1, 2, 3 y 4. Una vez que hice el combo de los 2 puntos juntos, voy a tener una leve decoración. Tengo lazada, derecho, lazada. Y ahí recién voy a tener los puntos centrales que eran 2 puntos derechos. Entonces, tejo 1, tejo 2 y todo comienza de nuevo. ¿Qué tengo? Lazada, derecho, lazada. Y ahora sí, viene el combo de los 2 puntos juntos. Tomo 2, tejo 1. Tomo 2, atravieso siempre los 2, por favor, y los tejo como si fueran 1. Y ahí tengo 2. Aquí tengo 3 y tengo 4. Siempre verifico, por favor. 1, 2, 3 y 4. Si esto está bien, me tienen que quedar 3 puntitos para las lazadas. Lazada derecho, lazada derecho, lazada derecho. Paso marcador y todo se repite de nuevo. A ver si se nota ya un poquitito estas ondas caladas. Ahí se empieza a generar esta mínima curva que estoy buscando de la onda. Arranca esta hilera 15 otra vez. Lazada derecho, lazada derecho, lazada derecho. Tengo que hacer 3 lazadas. 1, 2 y 3. Y en el combo de los 2 puntos juntos que se repetía 4 veces. Entonces tomo 2, atravieso los 2 los tejo como 1. Ahí tengo 1, 2, 3 y 4. Separación iba a ser una lazada, un derecho, una lazada. Iba a tener los ejes centrales que eran 2 derechos. Y repetía todo. Lazada, derecho, lazada. El combo de los 2 puntos juntos. Tomo 2. A ver si se ve. Atravieso los 2, los tejo como 1. Y esto se repite 4 veces. Aquí tengo 1, 2, 3 y 4. Si tienen dudas, siempre paren, por favor, y cuenten los puntos. 1, 2, 3 y 4. Me tienen que quedar 3 derechos para las lazadas y los 2 puntos de borde. Entonces, lazada derecho, lazada derecho, lazada derecho. Punto de borde, revés pasa sin tejer, derecho se teje. Y giro. Hilera 16, tengo que hacer mis puntos revés.
pero como yo estoy girando, tejo todos los puntos como derecho. Ajusto siempre la tensión, hilo adelante, revés pasa sin tejer, tejo el derecho de borde. Aquí tenía que tejer todos los puntos como derecho, incluidas las lazadas. Tejo todos los puntos, incluidas las lazadas, como derechos. Así hasta llegar al final. Al final voy a tener mi borde y cuando gire voy a parar y voy a acomodar. Llego al final, sigo tejiendo todos los puntos como derecho, me queda el borde. Punto revés pasa sin tejer, punto derecho se teje. Giro. Aquí ya completé las 16 hileras, o sea, la mitad de mi gráfico, y quiero que vean, por favor, cómo comienzan no solamente a notarse estas ondas, sino que se ve claramente el calado de la puntada. Puede verse esta gran decoración que vamos a tener simplemente utilizando combinaciones de puntos derechos, revés, lazadas y dos puntos juntos. Así es como nosotros vamos a ir generando este diseño de las ondas caladas. ¿Qué va a seguir de aquí en adelante? Vamos a continuar lógicamente hasta llegar a la hilera 32 por completo. Así vemos cómo continuamos con este diseño. Hasta aquí lo que nosotros tenemos es la hilera 16.